Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes para hablar de este tema que la verdad me da mucho gusto poder traer un poco de enseñanza en el aspecto de Israel, la iglesia y los últimos tiempos. Dios tiene un plan muy claro, hermanos, en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el que obviamente está Israel, en el que obviamente está la iglesia. Hay un plan final y nosotros tenemos que poder como iglesia entender, tenemos que ser una iglesia entendida. Y lo que hemos hablado al principio es el porqué de esto, porque nosotros tenemos, número uno, está en el corazón de Dios, y número dos, nosotros tenemos que unirnos al corazón de Dios a favor de su plan, que incluye a todas las naciones. Y veamos también un poquito de que han habido ciertos impedimentos, ¿no? Uno de ellos a veces es que no se ha estudiado la Escritura, o tal vez ha habido una doctrina equivocada que nos impide, Oscar, el poder estar claros, ¿no?, en este papel que el Señor espera de nosotros. Ahora, un tema que me apasiona muchísimo, creo que nos apasiona muchísimo, es el tema del movimiento mundial de oración a favor de Israel. Hay versículos que hablan acerca de esto, y uno muy particular y muy querido para nosotros aquí en la Casa de Oración de Northridge es precisamente el Isaías 62 del 1 al 7, donde el Señor habla que Él mismo no se va a detener hasta poner a Israel por alabanza de toda la tierra, y que Él la va a poner como corona en su mano, y que Dios le cambia el nombre. Es bien interesante, le cambia el nombre de una ciudad destruida y desechada a una ciudad en la que Él está su deleite y que es su desposada, es como con la que Él está comprometido. Entonces Dios tiene este corazón hacia Israel y hacia Jerusalén, y después dice en el versículo 6 algo increíble, ¿no? Sobre tus muros yo he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Habla de un clamor continuo a favor del plan de Dios para Israel. A ver, háblanos un poquitito en tu propia vida, para los amigos también, por favor. Sí, algo que ha estado como impactando mucho mi vida en estos últimos días es el hecho de que aunque hay promesas bíblicas que Dios las va a cumplir, Dios requiere de su ayuda idónea para cumplir sus propósitos. Y Dios Él promete que va a poner a Israel como alabanza de la tierra, que de Israel va a salir la ley, que el Señor va a poner sus pies en Israel. Pero a la vez, para que eso pase, el Señor está en una comunión continua con su iglesia, donde su iglesia está clamando, orando, aún predicando y haciendo una cantidad de cosas que están apuntando y dirigiéndonos hacia el cumplimiento de esa profecía. Entonces, al ver Isaías 62, es como, Señor, sí, pues somos tus guardas en el muro, están clamando de día y de noche hasta que cumplas tu propósito principal, hasta que cumplas tu propósito final, que es poner a Israel, como alabanza de todas las naciones. Así es. Algo bien importante, porque esto es algo tan clave. Nosotros observamos incluso en Apocalipsis, hay una acumulación de oración a favor de los propósitos de Dios, y por eso hemos dicho en estos programas que entre más como iglesia entendamos el papel que Israel tiene y que la iglesia tiene, más nos uniremos al corazón de Dios, porque como decíamos, el corazón de Dios es un corazón primero por su gloria y luego a favor de todas las naciones. Pero eso comenzó con Israel. Israel fracasa en ese plan, los gentiles entramos en la escena, pero nuestra meta es finalmente contribuir, que ellos vuelvan, y como decía Oscar la vez pasada, que haya un solo pueblo. De hecho, Jesús lo dijo: voy a ir por otro rebaño y habrá un solo pueblo, un solo rebaño y habrá un pastor. Entonces, la oración por Israel, hermanos, no es simplemente algo como mágico, ¿no? Decir, bueno, vamos a orar por Israel y ahí pues que como que nos vaya bien por eso. No, vamos a unirnos al corazón de Dios, vamos a entender su plan y vamos a orar de una manera incansable, porque Dios ama a Israel. Zacarías dice que el Señor ha celado a Jerusalén con un celo santo y con gran ira. Sí. O sea que el Señor tiene una pasión, su corazón late a favor de Jerusalén, y por eso este movimiento globalmente, hermanos queridos, se han abierto miles. Se ha hecho que 25,000 cuartos de oración en todas las naciones, y un tema central tiene que ver con la oración para la restauración de Jerusalén. ¿Por qué de Jerusalén? ¿Por qué? A ver, Oscar, Jerusalén debe ser restaurada. ¿Por qué tenemos que orar específicamente en esta dirección? Bueno, una de las cosas principales es porque ahí es donde va a reinar el Mesías. Exactamente. Ahí es donde Jesús va a venir a poner sus pies, ahí es donde va a estar su trono. Isaías 2 dice, de Sión
o de Jerusalén o de Israel, pero específicamente Sion o Jerusalén. Saldrá la ley, las naciones van a andar a la luz de ella. Pero hoy en día Israel está llena de humanismo, llena de homosexualidad, llena de una cantidad de cosas que decimos, wow, o sea, requiere de un pueblo que está allí clamando de día y de noche. El Señor lo va a cumplir, el Señor lo va a hacer, pero es un proceso, es algo que el Señor está como preparando a su iglesia y diciéndole, ¿saben? Necesito guardas, necesito personas que digan, voy a estar allí orando. Y una de las cosas que me ha impactado mucho es que cuando estamos en los sets de oración orando, como que el Señor empieza a traer mucha más revelación a nuestro corazón, porque no es un tema sencillo de orar, no es un tema como que podamos estar con mucho entendimiento orándolo, pero a medida que lo oramos, es como que viene mucho más entendimiento a nuestras vidas y el Señor como que empieza a traernos esa revelación fresca acerca de lo que Él siente por Israel. Sí, una cosa que a mí me sorprende, hermanos, es que dice que el Señor ha escogido a Jerusalén para sí, es tu herencia de Él. O sea, Dios dice, yo voy a vivir en Jerusalén. Zacarías 8 y Zacarías 12, o ¿cuál de los? Entonces, estos pasajes de Zacarías, estudian Zacarías, pero ahí el Señor dice que Él ha escogido a Jerusalén. Entonces, imagínense, el lugar en el que Dios escogió visitar es uno de los lugares más controversiales en toda la tierra. Es decir, que hay una guerra, ustedes saben, por Jerusalén, y es que Dios va a vivir ahí. Entonces, cuando nosotros como pueblo del Señor entendemos el deseo que Él escogió esa ciudad para habitar, o sea, su dirección va a ser ahí, entonces no estamos clamando como Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, este tema de la oración por Israel, hermanos, es fundamental como iglesia, como decía Oscar, como la novia de Cristo, clamando por su plan. Entonces, quiero dejarlos con estos pasajes, invitarles a que estudien Zacarías, Isaías, porque son libros del Antiguo Testamento que contienen palabras proféticas muy definitivas en cuanto al papel de Israel, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el plan eterno de Dios. Así que nos despedimos de ustedes, el tiempo se va muy rápido, pero vamos a continuar en la siguiente ocasión hablando de este tema tan trascendente en el corazón de Dios. Que Dios les bendiga a todos.